Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio el día de hoy con la continuación de nuestro estudio. Recuerde que venimos hablando acerca del conocimiento de Dios, el cual hemos venido dando algunos puntos importantes, los cuales nos van a ayudar a nuestro diario vivir, a nuestro diario caminar, para ir avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual, en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Hablábamos hace 8 días acerca de algunos puntos importantes, 3 puntos importantes que vamos a ir desarrollando. El primero es la revelación de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios se revela hacia nosotros. El segundo punto que vamos a ver más adelante es que de alguna manera, o que debemos entender de alguna manera, es que nunca vamos a poder entender o nunca podremos entender a Dios completamente, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, creo que es importante que también nosotros podamos descansar en esa parte también. Y el punto número 3 es que a pesar de ello, de que nunca podremos en esta vida conocer a Dios completamente, pero sí podemos conocerlo verdaderamente. Esa es la parte que Él tiene, esa es la parte de Dios, en la cual Él se revela hacia nosotros, que es lo que hemos venido hablando. Hablamos un poquito hace 8 días, en particular sobre el miércoles, y quiero retomar un poquito esta parte de Dios, la revelación de Dios hacia nosotros por parte de su creación, e ir avanzando sobre este punto que es sumamente importante. Pero antes de ello, quiero que por favor, ahí en casa, oremos, busquemos al Señor por un momento, pongamos en manos de Dios este tiempo, y que la palabra de Dios, como siempre hemos orado, como siempre hemos pedido, la palabra de Dios caiga en el corazón, cumpla el propósito por el cual nosotros la estamos dando, y por el cual el Señor la ha revelado hacia nosotros, y podamos entonces ir avanzando. Padre, esta tarde te damos gracias por este día, por tu palabra, por, Señor, la vida misma. Te damos gracias. Pedimos esta tarde, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tu palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, haga lo que tenga que hacer en nosotros, Señor, hasta lo más profundo, como dices. Padre, pido que esta tarde, Señor, tu palabra cumpla el propósito por el cual está siendo enviada, y que esta palabra, Señor, podamos nosotros recibirla, crecer en ella, avanzar en tu palabra, avanzar en el conocimiento tuyo. Pido, Señor, que los que están en casa, Señor, los que puedan escuchar este mensaje, por favor, Señor, sé tú quien abra el entendimiento, sé tú quien toca el corazón, sé tú, Señor, quien obre en la vida de cada uno. Padre, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, veníamos hablando un poco ahí en la parte de Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, hablamos acerca de Dios se revela a nosotros, ¿verdad? Pero se revela primeramente a través de la creación, y eso es algo en lo cual nosotros hablamos en el versículo 18 al 20 del primer capítulo de Romanos, ¿verdad? Y dice lo siguiente: pero Dios muestra, dice, su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen, dice aquí, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Y aquí habla de toda la humanidad, de todo ser humano. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, ¿sí? Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo
todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Esto es algo interesante en el cual Dios muestra o se da a conocer por medio de su creación, por medio de la naturaleza o como le querramos llamar, ¿verdad? Claramente este mensaje nos dice lo siguiente: desde la creación del mundo y todos han visto los cielos y la tierra. Y el versículo 19 dice, porque Él se lo ha hecho evidente. Dios ha hecho evidente aspectos de Él por medio de la creación. Y específicamente dice su eterno poder o su poder eterno y su naturaleza divina. Es decir, no solamente es el hecho de que hay un sol, hay una tierra, hay una luna, hay un cosmos, hay una galaxia, hay todo esto, sino además de eso el hombre, de acuerdo a la palabra, debería deducir o debe deducir que hay un Dios y que lo que hay no solamente es creación de un ser superior, sino que ese ser superior o ese ser es muy poderoso, es muy poderoso, es alguien en el cual tiene una sabiduría sumamente infinita y un poder sumamente infinito. Eso es lo que está diciendo, es lo que ve la humanidad, es lo que nosotros miramos y la palabra es lo que está mencionando. Obviamente el que ve lo que existe no puede suponer que el autor de lo que existe es un autor con poco poder. No podemos decir que el creador del cielo, de la luna, las estrellas, todo lo que miramos es un ser con poco poder, sino más bien nos deja mirar un ser todopoderoso. Es una de las cosas más evidentes al ver la tierra y al ver el universo, y es que quien está detrás de todo esto es poderoso, es sumamente poderoso, ¿verdad? Y la parte escéptica o la parte de los ateos, pues entienden, o más bien su manifestación es que todo vino de la nada, o todo surgió a nivel del tiempo, o cosas así, ¿no? Esa es parte de su conclusión y es una parte totalmente, digamos, equivocada en ese sentido. Lo que nosotros hoy miramos requiere de gran poder. Lo que nosotros hoy observamos requiere de gran creatividad y de gran sabiduría, no solamente al momento de crear, es decir, al momento en que Dios estaba creando los cielos y la tierra, no solamente Él estaba hablando y creando, sino al mismo tiempo creaba ciencia. Y es decir, que al momento de crear él mismo la ciencia, al momento de crear los cielos y la tierra, estaba creando la atmósfera, estaba creando la ley de gravedad, la física, todo lo que hoy se ha estudiado, todo lo que hoy miramos en cuestiones de estudios en la tierra, todo eso Dios lo creó al momento de estar hablando y creando la tierra. No solamente es un concepto tal vez tan general, porque eso es algo en lo cual al momento de hablar sobre los cielos y la tierra y la creación del universo, probablemente de repente tomamos un panorama muy general. Bueno, la tierra como hoy la miramos, los cielos como hoy miramos, el sol como hoy miramos, pero cuando vamos estudiando y cuando vamos leyendo o miramos tal vez un poco en televisión los documentales acerca del espacio, acerca de la tierra, acerca del sol, de la luna, los planetas y todo ello, el mar mismo, que es el mar ha sido la parte de la tierra menos estudiada, ha sido más estudiado el universo o la galaxia, y ahorita mismo hay está en Marte, ¿verdad? Mandaron allá para tomar evidencia supuestamente de vida y cosas así, pero cuando miramos todo eso, miramos que hay una gran sabiduría, hay una gran ciencia, una gran inteligencia que no fue creado nada más porque sí o porque se le ocurrió o porque a ver qué pasaba.
Cuando miramos el universo, cuando miramos la tierra, miramos todo un orden, miramos toda una sabiduría, miramos desde el cosmos hasta lo más pequeño, hasta lo microscópico, miramos aún el cuerpo humano, cómo está compuesto, y todo esto lleva una gran inteligencia, una gran ciencia, un gran poder. Por lo tanto, no podemos caer en una conclusión, o más bien la conclusión que toma el ateo es simplemente algo surgió de la nada y entonces hoy estamos aquí a través de la evolución o a través de tantas filosofías. Dios deja ver su poder, pero deja ver su naturaleza divina también, ¿no? Al momento de uno estudiarlo o uno observarlo, estamos conscientes, y esa parte de la conciencia es la que vamos a hablar en un momento también, cuando vemos lo creado a tanto nivel o a este nivel que hoy podemos observar, hoy podemos tener. Entonces, si Dios no hubiese puesto destellos de Él en la creación, ¿verdad? El hombre no podría deducir que hay un Dios. El hombre no podría deducir que hay un Dios, no sabría, ¿verdad? Dice el texto, Dios quiso revelarse, Dios quiso que el hombre lo encontrara. Mira quién soy yo. Dios a través de su creación muestra y pone en el hombre que todo lo que hay es decirle al mismo hombre, Dios hablando al hombre, diciendo, mira todo lo que hay, mira quién soy yo, mira todo lo que he hecho, mira el orden que hay, mira el orden que permanece, yo soy quien sustento todo esto, por mi palabra, por lo que yo he hablado, todo esto se mantiene en un orden, mira la belleza, mira la majestad, yo estoy detrás de todo esto. Dios quiere que el hombre le conozca, Dios quiere que el hombre en esa conciencia deduzca, ¿verdad? Y eso es lo que dice este pasaje. Finalmente hablamos o mencionábamos un poquito también en el hecho de Pablo en Hechos capítulo 14, del versículo del 15 al 17, donde Pablo, ¿verdad? Está con unas gentes, ha habido unos milagros, y la gente entonces lo que empieza a hacer es adorarlos, ¿no? Empieza a adorarlos, y él dice lo siguiente, dice, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente, mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes, hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios, al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Es decir, Dios a través de su creación es una prueba evidente de que Él existe. Eso es lo que está mencionando la palabra, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Eso es algo interesante en el cual podemos hasta el día de hoy mirar la prueba de Dios mismo a través de su creación, a través de que Él se ha revelado. O sea, Dios por medio de su creación, de las estaciones, de la lluvia, de cómo sostiene la creación, dice que esto es un testimonio de sí mismo. Es un testimonio de sí mismo. Pablo dice, esta es la parte en la cual yo puedo entender como simple ser humano que hay un Dios, ¿verdad? Esta es la parte del aspecto teológico natural, ¿verdad? La Biblia entonces tiene que ser clara en cuanto a estas posturas. Y la Biblia es muy clara realmente en cuanto a estas posturas. Y tendríamos que saber, ¿verdad?, dado que es razonable pensar que hay un Dios, porque esa es la parte también importante del ser humano, el razonamiento, el saber, el entender que hay un Dios. A través de la creación razonamos, entendemos que hay un Dios, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo podemos conocer a ese Dios? ¿O cómo podemos saber algo acerca de Él? ¿Cómo es que sabemos algo acerca de nuestro Dios? ¿O cómo es que podemos nosotros, verdad, conocer a ese Dios? Eso es lo que hemos venido hablando. ¿Cómo es que podemos hacerlo? El cristianismo no se basa en una filosofía, ¿estamos de acuerdo? Ni en especulaciones de algún hombre iluminado, como han surgido muchas sectas al salir o al decir, bueno, Dios a mí me ha revelado tal y tal cosa y por medio de un sueño han venido ángeles y me han dicho cosas así, ¿verdad? El cristianismo no se basa en filosofía, no se basa en un aspecto de algún hombre iluminado. No nos basamos en las enseñanzas, digamos, de algún personaje como Mahoma o Buda o de cualquier hombre que haya tenido o dice que haya tenido alguna revelación superior. Nosotros no nos basamos en eso. El cristianismo afirma, realmente nosotros como cristianos, afirmamos, o el cristianismo afirma que tiene la revelación de Dios, ¿cierto? Esa es la parte que nos diferencia de los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué podemos decir nosotros como cristianos que tenemos la revelación de Dios? ¿Cómo es que afirmamos eso? ¿O cómo es que el cristianismo afirma eso? ¿Es razonable pensar en eso o es simplemente un fanatismo del ser humano? ¿Es razonable pensar en todo esto? Entonces, no podemos ver a Dios, es verdad, no podemos ver a Dios, no podemos oírlo, no podemos tocarlo, sin embargo el cristiano asegura que lo conoce. O los que estamos en la vida cristiana, los que vamos avanzando en la vida cristiana, decimos que conocemos a Dios. Bueno, hemos hablado al respecto un poco más sobre esto y decimos, bueno, el conocer a Dios pues se tiene que manifestar, ¿no?, en nuestra vida. Tenemos que manifestarlo en los frutos, tenemos que manifestarlo al estar guiados por la palabra de Dios. Tenemos que manifestarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero, ¿cómo se explica eso? ¿O cómo explicamos eso? El ateo dice, muéstrame a Dios, ¿no? O muéstramelo. Y el cristiano muchas veces responde, no, pues no se ve. Déjame oírlo. No, es que no se oye. Bueno, déjame tocarlo, déjame sentirlo, no se siente, pero que hay una respuesta, es muy común dentro del cristianismo, es que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, ¿verdad? No lo puedo escuchar, pero yo lo siento. ¿Ha escuchado esa frase? Tal vez usted también la ha mencionado o la ha escuchado decir a mucha gente que es que yo lo siento. Aquí está. Y de cierta manera podemos pensar o cuestionar. ¿Le podemos creer a alguien que diga, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo tocar, pero aquí está, yo lo siento? De alguna manera suena un poco ilógico, ¿no? Decir o escuchas decir, es que tú no sientes lo que yo siento. Es que tú no has sentido lo que yo siento, y quieren basar realmente la existencia de Dios en experiencias. ¿Le ha sucedido? Tal vez. Le ha sucedido, tal vez ha escuchado a alguien decir de esa manera, ¿no? Es que tú no sientes lo que yo siento, es que tú no has tenido la experiencia que yo tengo, es que tú no has caído, es que tú no has te echado maromas, es que tú no has reído como yo, o no has llorado como yo, es que, ¿sí? Y esa parte de experiencia hacen saber a los demás muchas veces que esa es la parte de conocer a Dios, o creen muchas veces que el hecho de tener experiencias es conocer a Dios. Creen muchas veces que el hecho de venir a la iglesia es conocer a Dios, o que leemos la Biblia, entonces ya conozco a Dios. No, ¿sí? No es en base a nuestra experiencia,
No es en base a cuántas experiencias hayamos tenido o se pueda tener. No es en base a cuántos años vengo o estoy dentro de una iglesia o dentro de una organización. No es en base a cuántas veces he leído la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo importante. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender qué es la revelación de Dios. Y la única forma en la que podemos saber algo de Dios es que Él mismo nos lo diga. La única forma en que el hombre puede tener una revelación de Dios es que Dios mismo nos lo diga. ¿Sí? ¿Cierto? Si es razonable pensar que hay un Dios, el cual no lo puedo ver, ni oír, ni tocar, ¿cuál es la única forma en la que podría saber algo de Él? La única forma es que Él me lo diga. La única forma en saber algo de esa persona superior, de esa persona poderosa, es que Él mismo me lo diga cómo es Él. Y no, ¿verdad? Si no, no tendríamos forma de encontrarlo. Si Él no nos dice quién es Él, no tendríamos forma de encontrarlo. Si Él mismo no se revela a nosotros, si Él mismo no nos abre el entendimiento, si Él mismo no toca nuestro corazón, no abre nuestra mente para entender, para conocer, es imposible para el hombre. La misma Biblia hace referencia ahí en donde dice, es que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien diga, hoy necesito de Dios o creo que necesito buscar a Dios. No, a menos que Él realmente abra el entendimiento o el corazón. Para ilustrar el concepto, quiero dar un ejemplo, un ejemplo muy práctico. Y haga de cuenta o imagine que usted está en más bien que usted tiene una vista muy, muy buena, una vista perfecta, ¿vale? Usted tiene una vista perfecta, no necesita lentes, de acuerdo a los estudios, creo que es 20/20, entonces usted tiene una vista perfecta y usted está en una habitación, pero esa habitación está en una perfecta oscuridad, en una completa oscuridad. Usted tiene o tenemos o tú tienes una vista perfecta, no necesita nada, pero está en una habitación en perfecta oscuridad, ¿sí? No hay una rendija de luz, nada, completa oscuridad. ¿Te sirve o le sirve de algo los ojos? ¿Le sirve de algo es tener esa vista perfecta? No. Ahora imagines que sobre la pared hay una pintura, ¿verdad? Muy, muy hermosa, una pintura preciosa. Con nuestra perfecta visión, con nuestra perfecta vista en esa habitación de total oscuridad, ¿podríamos ser conscientes de esa pintura? Usted podría ser consciente de que en una pared existe esa pintura hermosa cuando usted tiene una vista perfecta pero está en una habitación totalmente oscura. Aunque usted pueda palpar la pared, puede sentir que está pintada la pared, no se puede. ¿La puede oír? Tampoco, ¿verdad? Tampoco la puede oír. ¿La puede ver? Tampoco. ¿Qué se requiere para que se pueda apreciar o para que pueda apreciar esa pintura hermosa que está en la pared? ¿Qué se requiere? Que alguien prenda la luz, ¿verdad? Que alguien prenda la luz. ¿Me explico, hermanos? La palabra que se utiliza sobre todo en el Nuevo Testamento para describir la revelación, ¿verdad? Y vamos por favor ahí a Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12. Por favor, si es tan amable de ir ahí a su Biblia. Gálatas capítulo 1,
versículo del 11 al 12, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí ni la aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En otra versión dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, ni lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación en el griego es apocaliptus, que viene precisamente de la palabra apocalipsis, donde tenemos esa palabra o este libro el último dentro de la palabra de Dios, que se traduce como quitar el velo. Es así como se traduce esta palabra apocaliptus, que es traducida a apocalipsis, la cual se traduce como quitar el velo. Entonces, cuando hablamos de revelación de Dios, partiendo que es razonable pensar que hay un Dios y que no se puede saber nada acerca de Él a menos que Él te muestre, a menos que Él no lo muestre. Implica que es Dios quien quita el velo para que veas la pintura en la pared y puedas apreciarla. Pero a menos que Dios encienda la luz, es imposible que lo veamos. A menos que Dios encienda la luz, es imposible que nosotros veamos. A eso nos referimos con revelación de Dios, algo que Él nos permite ver porque de otra forma está fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Eso es algo interesante, eso es algo importante. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos entenderlo. Muchas veces hablamos y decimos o pensamos, ay, qué privilegiados somos porque tenemos la revelación de Dios y lo que tenemos aquí y todo ello. Y sí, de repente damos gracias a Dios, o más bien damos gracias a Dios por ello, por su palabra, por lo que hoy tenemos, por lo que ha revelado a nosotros, y vamos entendiendo y vamos comprendiendo. Y vamos, no solamente, no es el caso solamente entenderlo, sino aplicarlo a nuestra propia vida. Aplicarlo a nosotros, a nuestra propia vida, para que nuestra vida realmente vaya siendo día a día transformada al grado de parecernos a Él cada vez más. Dentro de la revelación, la teología define dos tipos de revelación, dado que es la que se encuentra en la Escritura es la revelación general y la revelación especial. Esas dos partes son importantes. Dentro de la teología, o más bien la teología o la revelación, ¿verdad? La teología define dos tipos de revelación: la revelación general y la revelación especial. ¿Sí? Y esta vez vamos a ir mirando un poco más sobre la revelación general. Eso es importante que lo entendamos, porque toda la Escritura nos va mostrando la historia de cómo Dios fue revelándose al hombre y cómo es que nosotros podemos confiar en esa revelación. Desde el momento en que el Señor Dios creó los cielos y la tierra y estableció a Adán y a Eva, desde ese momento, ¿verdad? Él empieza una relación con el hombre. El hombre peca, falla, ese puente se destruye y comienza entonces el drama, por así decirlo, de la redención del hombre. Comienza entonces el Señor a obrar, empieza a trazar todo su plan, ¿verdad? Para el momento en el cual el Señor Jesús vendría a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, a restaurar ese puente como hablamos, para que podamos tener acceso nosotros ahora al Padre. Pero es en base a una revelación que el Señor va dando, es una revelación que el Señor fue dando a través de los profetas, a través de toda la gente y todos estos personajes que miramos en el Antiguo Testamento, desde Josué, Moisés, Noé, Adán, Eva, aún todos estos personajes, David, ¿verdad? Todos estos personajes que en conjunto
dan la revelación de Dios en general es cómo Dios va dándose a conocer al ser humano, cómo Dios va dándose a conocer al hombre, en especial, bueno, al pueblo de Israel. Cómo Dios da los estatutos, cómo Dios da las leyes, cómo Dios da toda la parte del comportamiento, de la parte de higiene, el tabernáculo, todo lo que hoy miramos dentro de la ley, dentro de los rituales, las fiestas, todo lo que Dios ha establecido tiene un significado. Tiene un significado en ese momento para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que Dios va revelándose y va revelándose también al pueblo de Israel de tal manera en todo su esplendor cuando lo saca de Egipto y muestra su poder con las plagas y el mar abierto y la nube que los cubría y la columna de fuego que iba con ellos y el maná del cielo y la carne y el agua en el desierto. Era para que los demás miraran y reconocían cuán Dios es tan poderoso el de ellos. Y era para que entendieran los demás que sí es verdad, la gente tiene dioses, pero es para que, en el sentido que Dios quería mostrarse al decir, sí, tal vez el hombre tiene otros dioses, pero Dios es el Dios de todos los dioses, es el Dios de toda la creación. Los demás dioses no sirven, los demás dioses no son válidos. Y él mostraba todo su poder y todo su esplendor. De tal manera que Dios fue revelándose al hombre, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros podemos confiar en esa revelación. Pero en la revelación Dios tiene dos categorías. Según la teología, la revelación general, dijimos, y la revelación especial. La revelación general, voy a dar como una definición. La revelación general se le llama general porque Dios la ha dado de forma general a todos los hombres, y también se le llama así porque no es detallada, es un panorama muy general, es decir, esta revelación no pertenece solamente a los profetas o a alguna especie de hombre iluminado, sino que todo género humano tiene esa revelación, ¿sí? Y volvemos un poquito al punto de la creación y esto, y dice, por ejemplo, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué significa esto? Significa que cualquiera que observa, ¿verdad? Cualquier observador que quiera poner atención en la creación, ¿a qué conclusión llegará? Si lo hacemos en nuestro razonamiento, podemos decir, aquí hay vamos a decirlo aquí así, aquí hay una primera causa no causada, es decir, Dios es la primer causa no causada, ¿no? Es decir, está fuera de, no se rige bajo nuestras leyes, está aparte, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es, aquí hay un ser superior, aquí hay un ser totalmente poderoso que ha creado todo esto, ¿sí? Aquí ha creado todo esto, aquí hay un creador. Y cuando vemos entonces la complejidad de la creación, sabemos, ¿verdad?, que su intelecto es muy superior al nuestro. Cuando entendemos eso, cuando miramos eso, entonces entendemos esa parte, ¿no? Aquí hay un creador y hay un ser muy superior a nosotros. La evidencia de diseño es asombrosa. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que cualquier persona que razone sobre la naturaleza, sobre los cielos, sobre la creación de forma razonable, va a concluir que hay un creador. Y no nada más que hay un creador, sino que su poder es asombroso y su intelecto es superior. Esa es la conclusión y esa es la parte en la cual el hombre concluye. Ahora, el ateo dice no. El ateo, las personas de otro pensamiento dicen que no, pero en realidad vamos a ir mirando un poquito más adelante el por qué sí. Ahora vamos a las palabras de Pablo, en palabras de Pablo que acabamos de leer ahí mismo del 19 y 20, en el cual complemento nuevamente, dice:
Me explico lo que puede conocer acerca de Dios, es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. No hay excusa, no hay algo que diga, híjole, es que yo no sabía. Algunos ateos razonan así. El creer en un Dios es algo arcaico, es algo primitivo, ¿verdad? Solo una mente primitiva creería que hay un Dios. Y con lo que acabamos de leer, con lo que acabamos de explicar, vamos probando que es perfectamente razonable. Vamos entendiendo que es perfectamente razonable que el hombre deduzca que hay un Dios, que hay un ser superior. Ahora, en ese mismo razonamiento vamos a voltearlo. ¿Cómo es que antes todos llegaban a esa conclusión de que había un Dios y ahora no? ¿Cómo es que antes, en los imperios o los tiempos antiguos, cómo es que todos llegaron a la conclusión de que había un Dios y ahora no? Ahora la mayoría de la gente concluye que no hay un Dios. Ahora la mayoría de la gente concluye o dice que no hay un Dios. ¿Por qué era? ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Era gente primitiva o por qué era de esta manera? ¿O aquella gente era más razonable? ¿La gente de antes era más razonable? ¿Qué razonamiento está detrás en decir no hay nada o no hay Dios o todo apareció de la nada? ¿Qué razonamiento hay sobre eso? De alguna manera no es razonable. No es razonable creer que solamente todo apareció simplemente de la nada, que atrás de ello no hay un ser superior, que atrás de ello no hay un Dios, que simplemente apareció de la nada y hoy estamos aquí. Eso realmente no es razonable pensarlo, pero sin embargo, mucho de la gente cree eso. De hecho, todas las civilizaciones antiguas, déjeme decirle, son teístas o politeístas, porque llegaron a la conclusión de que hay un creador o muchos creadores, y aún así dentro de su politeísmo, ¿verdad? Hay uno, o siempre llegaban a la conclusión de que hay uno mucho más superior que todos los dioses que ellos tenían. Y de hecho hacen referencia a esta primera causa no causada, ¿no? Pero entonces la Biblia es clara en cuanto a revelación general. Esta deja sin excusa a los hombres, a todos los hombres. La revelación general es para todo género humano. La revelación general es para todo género humano. Pero, ¿qué pasa? Y entra un poquito otro, no tema, pero algo importante en cuestiones de la conciencia. ¿Qué pasa si una persona, podemos pensarlo, así es ciega, ¿verdad? Es decir, no puede mirar el firmamento, como dice la palabra, ¿verdad? El firmamento, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y dice, no, pues yo soy ciego, no lo puedo mirar. Bueno, lo puedes escuchar, ¿verdad? Bueno, escucha los pajarillos, no, pues sabes que soy sordo, no puedo escuchar tampoco, ¿verdad? Bueno, pues siente las flores, sabes que no tengo brazos, no tengo piernas, ¿verdad? Digamos así, pobre persona, pobre individuo, nunca va a llegar a saber que hay un Dios. ¿Se queda sin esperanza? ¿Se queda sin esa esperanza o él jamás podrá saber que hay un Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quiero que vaya a Romanos 2:15, por favor, si es tan amable. Romanos 2:15. Nuevamente Pablo nos da la respuesta. Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues
sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces lo excusan. Habla de conciencia aquí, está hablando de una conciencia, es algo que todo ser humano tiene, ¿verdad? La conciencia, todos tenemos esa parte de la conciencia. Unas veces nos acusa y otras veces nos excusa, pero eso es algo muy del ser humano, es algo que ya viene interno, es algo que Dios puso ahí. Entonces, no es que el hombre no pueda saber o decir, es que yo no sabía, es que por tu conciencia aún mismo, ¿verdad? Deduce que hay un Dios. Quiero poner un ejemplo muy simple, ¿verdad? Un niño, 2, 3 años que ya camina, que ya habla, que ya hace ahí sus travesuras, sus maldades. Le pone usted a su hijo, por ejemplo, una galleta, ¿verdad? A su alcance, le dice, no te la vayas a comer, ¿verdad? No te la vayas a comer. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a estirar la mano para comérsela, ¿verdad? Aún estando uno ahí presente, el niño va a estirar la mano para comerse la galleta. Y uno le puede decir no, no y no, ¿sí? Y tal vez le ha pasado con sus hijos, pero el niño entonces aprende que delante de uno o delante del padre o de la madre, ¿verdad? Delante de uno, no va a poder hacerlo, no va a poder comerse esa galleta, pero él está decidido a comerse esa galleta, él está decidido a agarrar esa galleta. Si tú te vas, si uno se va de ese lugar, ¿qué va a hacer ese niño? Va a agarrar la galleta, ¿verdad? Simplemente la va a agarrar y se va a comer y se va a embarrar toda la boca, la cara ahí de chocolate y de lo que sea de la galleta. Sabe que está haciendo algo malo. Sí, sabe que está haciendo algo malo, pero de alguna manera trata de negar esa maldad que ha cometido. Aunque no esté totalmente consciente, ¿verdad? De la maldad en sí, pero él sabe que hizo algo que no está bien, que está mal. Eso es la conciencia. Esa conciencia es la parte de la revelación general. Así que no importa si es ciego, mudo o sordo o lo que sea, esa persona aún tiene una conciencia. Y no hay una explicación natural, ¿verdad?, para la conciencia, ya que el naturalismo o el materialismo asegura que todo es como una reacción química. No hay una forma de describir qué es la conciencia en el género humano en realidad, ya que todos nos acusa, ¿verdad?, la conciencia en muchas partes y muy comunes en cada uno de nosotros. La conciencia confronta. La conciencia nos confronta, la conciencia confronta ese egoísmo y nos revela que hay algo más allá de nosotros, que nos deja ver que estamos en un problema, ¿no? Cuando usted hace algo que no está bien, que no está correcto, su conciencia le está totalmente acusando, su conciencia está ahí, ¿verdad? Haciéndole mirar o entender o saber, ¿verdad?, que está usted metido en un problema. Ahora, el problema es que con quién tenemos ese problema. Y esa situación o ese problema no es con nosotros mismos, porque la conciencia, ¿verdad?, o más bien el problema es que nuestra conciencia nos va a acusar y nos va a acusar y nos va a acusar hasta que resolvamos ese problema o resolvamos ese asunto. De alguna manera la conciencia
nos hace saber que hay una especie de juez, ¿no? Que hay una especie de juez, de manera que tenemos que resolver ese problema, de manera que tenemos que estar en paz. O la otra parte es que o te acostumbras a negar la conciencia y la persona se vuelve más fría, se vuelve más insensible en los aspectos, ¿verdad?, de cómo está demostrado en muchos casos, sea cuando una persona actúa con violencia o le quita la vida a una persona o estas atrocidades que hace la gente o que hace una persona cuando ha sido entrevistada, cuando ha sido llevada a juicio, muestra una ignorancia total hacia su conciencia y muestra una insensibilidad hacia los demás o hacia sí mismo. Tal vez lo ha mirado. La conciencia entonces nos confronta y esa es la situación importante. Pero entonces la revelación general, que es para todo género humano, se puede dividir en dos partes. Y está, ¿verdad? Está la parte del género humano, la revelación para el todo género humano, pero podemos dividirlo en dos partes. Una es la inmediata, la cual no requiere un medio externo, y la otra es la revelación mediata. La mediata es que requiere un medio externo y esta no la requiere, la inmediata no la requiere. ¿Qué significa esto? Los pasajes bíblicos que leímos en Salmo y en Romanos sobre la creación de Dios, esto implica que es Dios, implica que sigue siendo Dios, que se está revelando a nosotros y que Él está ahí, y que Él está ahí por medio de algo, ¿sí? En este caso voy a tratar de ponerlo así. Dios tiene, o tienes a Dios y tienes a una persona. ¿Cómo se revela Dios a él? Lo que dice la revelación general es que tienes algo de por medio que es la naturaleza o la creación, ¿sí? Y Dios por medio de la creación se revela a nosotros, o se revela a cada uno. Esa es la revelación, o esa es la mediata. La inmediata es que sin necesidad de un medio externo, ya lo puso en ti, ya lo puso en nosotros desde que nacemos. Internamente todos nacen con una conciencia. No necesitamos de algo externo para entender lo que está dentro de nosotros. A lo que la Biblia asegura que es que esto es la revelación general para todos los hombres, todos. Si una persona vive en una isla, ¿verdad?, que nunca nadie le habló de Dios, que nunca nadie ha llegado, una persona está ahí, ¿él podría concluir que hay un Dios? ¿Podría concluir una persona que vive en una isla totalmente sin nadie más? ¿Podría él concluir que hay un Dios? La Biblia dice que sí, porque tiene conciencia y por medio de la creación. Por eso Pablo dice, sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otros no lo excusan. Y Romanos, déjeme nada más rápidamente volver ahí a Romanos 1 del 19 al 20. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través
de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que, mi hermano, desde la perspectiva divina, Dios dice, nadie puede argumentar que no sabía que hay un Dios. Nadie. Nadie puede argumentarlo. Nadie puede realmente tener ese argumento válido en el cual pueda decir, es que yo no sabía que hay un Dios. Nadie. Tenemos la creación y tenemos la conciencia. Y todos aquellos que aseguran que no hay Dios, no lo hacen en ignorancia, más bien deciden ignorar la verdad. Es una decisión de la persona, ignorar la verdad. Y en cuanto a la persona ignora la verdad, es porque la persona quiere vivir de la manera en que a él le plazca, quiera. Ignorando la verdad, ignorando lo que Dios dice, ignorando lo que Dios establece, ignorando lo que Dios se ha revelado, la persona dice, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. ¿Por qué es importante entonces entender la revelación general? Porque a la luz de la Escritura nadie puede quejarse o nadie puede decir que no sabía, nadie puede excusarse ante Dios de que a él no le dijeron que había un Dios. Hoy nosotros vamos aprendiendo todo esto, vamos entendiéndolo, vamos razonándolo, vamos entendiéndolo, vamos tomando a un sentido común de las cosas que suceden, que tenemos, que vemos, y eso nos debe llevar más a conocerlo, debe llevarnos más a entender que hay un Dios, a razonar que hay un Dios, a conocer a Dios. Pero ese conocimiento de Dios que hoy tenemos, ¿verdad?, no ha sido en base a que nosotros hemos sido tan inteligentes y tan sabios y tan elocuentes que hoy conocemos. No, eso es gracias a Dios mismo. Dios mismo nos ha quitado ese velo. Dios mismo se ha revelado a nosotros. Y en ese entendimiento debemos caminar y en ese entendimiento debemos continuar cada uno de nosotros. Que seamos pues personas, cristianos, que tenemos esa conciencia, que tenemos ese entendimiento, que sabemos que todo lo que existe, todo lo que hay un ser todopoderoso que lo sustenta, que lo creó y que está todavía aún a su servicio. Y nosotros mismos somos parte de esa creación. Nosotros mismos somos parte de ese plan maravilloso, de esa bondad, de esa fidelidad, de esa creación asombrosa de nuestro Dios. Y Él ha puesto en nosotros esa parte o esa característica tan especial en nosotros en cuestiones de la conciencia, en cuestión del razonamiento, del entendimiento, de saber que hay un Dios poderoso. Pero también damos gracias a Dios porque Él se ha revelado a nosotros, porque ha quitado el velo, porque nos ha abierto el entendimiento, porque a Él le ha placido que usted y yo, hermano, que nosotros podamos conocerle. Y eso es algo en lo cual debemos agradecer a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias, Señor, por abrir nuestro corazón, por abrir nuestro entendimiento, Padre. Esta tarde bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ir creciendo más, entendiendo más. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestra vida. Te bendecimos, Señor, esta tarde. Y te glorificamos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Doy gracias a Dios, mi hermano, por este tiempo y gracias a Dios por su vida. Le mando un fuerte abrazo, un saludo allá en casa donde nos estén mirando, escuchando y que el Señor les bendiga. Amén. El viernes igual tenemos oración y primeramente el domingo estaremos aquí para glorificar a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan buena tarde.